Este es uno de los debates que más ha durado en la historia de la humanidad. Se ha estado discutiendo sobre esto en los últimos 80 años. Mi superhéroe favorito le puede patear el cuacuá a tu superhéroe favorito. Y la verdad, nunca ha habido una respuesta clara sobre este asunto. En 1993, la revista Wizard estableció un ranking de poder entre superhéroes basado en un enfrentamiento entre todos ellos con los siguientes dos criterios. El primero, solo se permitían superhéroes, no se permitieron supervillanos ni entidades de nivel de poder cósmico al estilo Galactus, Highfather, Nerón, Mephisto, nada de eso, solo superhéroes. Y el segundo criterio que se estableció fue, esto es una pelea de todo o nada. No vale aquí el que Superman no haría eso porque preserva la vida. No, estos sujetos van a matar o morir sin términos medios. Bajo esos dos criterios vamos a presentar el resultado. Este es el resultado presentado por la revista Wizard hacia principios de los 90. Si te llegas a sentir profundamente ofendido porque tu superhéroe favorito, un tipo que no es real, fue vencido por otro que no te gusta o que te gusta menos, recuerda, primero, que no es mi ranking, lo hizo la revista Wizard. Y segundo, si la ira aún te domina, visita a un psicólogo después de insultarme en la caja de comentarios. Hoy, en Detective de Letras, investigaremos cuáles son los 10 superhéroes más poderosos. Vamos, Sherlock. Dicho todo lo anterior, conozcamos al número 10 en la lista. El número 10 es Hulk. ¿Cuál es el origen? Atrapado en el corazón de una explosión de una bomba gamma, el científico, el doctor Robert Bruce Banner, se transforma en una masa verde gigante con fuerza casi ilimitada, rápidos poderes de regeneración y tejidos y una resistencia inagotable. ¿Por qué es el número 10? Porque Hulk aplasta y todo lo que queda es compota. En algunas encarnaciones tiene la aguda mente del profesor Banner o la despiadada astucia del señor Fixit. Pero en una lista de superhéroes con mujeres guerreras y dioses nórdicos, Hulk y sus músculos no son suficientes para superar nada más allá que el número 10. Número 9, Firestorm. ¿Cuál es su origen? Atrapado en un reactor nuclear experimental, el estudiante Ronnie Raymond y el profesor Martin Stein obtuvieron la capacidad de fusionarse en el superhéroe Firestorm, un ser con la capacidad de alterar su propia densidad molecular y la configuración molecular de todo lo que sea inanimado, lo que no tenga vida. ¿Por qué es el número 9? Porque Ronnie es un joven terco que se distrae fácilmente, incluso con la mente del profesor Stein jugando al científico inteligente detrás de cámaras. Y si bien los poderes de Hulk son limitados, son algo que Ronnie bien podría manejar, y cualquiera de los ataques variados totalmente poderosos de Hulk pueden ser contrastados con la intangibilidad de Ronnie y con su capacidad de alterar la estructura molecular de las cosas. ¿Cómo vence a Hulk? Muy fácil para este dúo de estudiante y profesor. Solo tiene que crear una jaula de adamantium lo suficientemente gruesa para contener al gigante Esmeralda, y Hulk queda fuera de la pelea más o menos en unos 5 segundos. Número 8, Profesor X. Origen. Nacido como mutante, el profesor Charles Xavier es el telépata más poderoso del mundo. A pesar de ser un hombre en silla de ruedas, puede leer y manipular la mente de las personas. ¿Por qué es el número 8? Bueno, si bien el profesor X tiene la melona más poderosa de la Tierra, su cuerpo frágil y su discapacidad lo hacen extremadamente vulnerable contra otros seres de esta lista. ¿Cómo vence a Hulk? Eso no tiene problema, sin competencia. El profesor X percibiría los viejos pensamientos de los genes verdes desde kilómetros de distancia y, al no poder razonar con la furia de Hulk, convertirá al viejo gigante verde en ensalada verde y le deja el encefalograma plano enseguida. ¿Cómo vence a Firestorm? Antes de que Firestorm pueda pensar en una manera de detenerlo, el profesor X puede leer sus pensamientos, separar las dos mentes de Ronnie y del profesor Stein y convertirlos nuevamente en sus identidades civiles absolutamente sin ningún riesgo. Número 7, Spawn. ¿Cuál es su origen?
hace un trato con el diablo y el asesino del gobierno, Al Simmons, obtiene poderes mágicos finitos que le permiten hacer prácticamente cualquier cosa imaginable, pero una vez que se agoten esos poderes, tendrá que regresar de regreso al infierno para liderar las fuerzas del diablo contra el cielo. ¿Por qué es el número 7? Su miedo a utilizar los poderes contra los titanes de esta lista lo va a hacer un poquito lento al reaccionar y le va a dar la oportunidad a sus oponentes de tener un segundo tiro. Y cuando estamos hablando de personas de esta lista, un segundo golpe bien puesto es el único golpe que se necesita. ¿Cómo vence a Hulk? Spawn ya se ha enfrentado a sujetos extremadamente fuertes, le han arrancado piernas, brazos, y eso realmente en poco lo detiene. Así que, ¿qué le puede causar Hulk que no le hayan causado otros? Muy poca cosa. ¿Qué puede hacer Spawn? Puede recibir el castigo y atomizar al gigante verde en pedacitos microscópicos. ¿Cómo vence a Firestorm? Aunque tienen poderes similares, Spawn tiene la ventaja de que puede crear cosas de la nada, algo que Ronnie y el profesor Stein no pueden hacer. Atrapado por la física estándar, Firestorm solo puede rezar enfrentándose contra un tipo que no respeta las leyes de la física. ¿Cómo vence al profesor X? Normalmente cuando el profesor X se enfrenta a una mente que no es de este mundo, Al Simmons ya se murió. Es en cierta medida un engendro del infierno. El profesor X se desorienta un poco, y cuando hablamos de un tipo que puede lanzar grandes descargas de energía protoplásmica, desorientarse un poco puede llegar a ser fatal. Cuando el profesor X quiera girar la silla de ruedas para enfrentarse a lo que viene, ya la silla de ruedas solo sostiene un cadáver. Número 6. Doctor Strange. ¿Cuál es su origen? Un antiguo cirujano con décadas y décadas de experiencia mágica. Es la primera y la última línea de defensa contra todas las amenazas de nuestro universo de origen místico. ¿Por qué con tanto poder es solamente el número 6? Porque aun cuando tiene todo este poder, todo este conocimiento, el Dr. Stephen Strange es a la larga simplemente un humano y es vulnerable. ¿Cómo vence a Hulk? De hecho, ya ha vencido a Hulk en el universo Marvel. Lo hizo en el Hulk número 300. Y puede hacerlo medio dormido y con una mano atada a la espalda. ¿Qué tiene que hacer Stephen Strange para vencer a Hulk? Simplemente convencerlo de que ya Hulk ganó y dejar que se vaya, teletransportarlo a otra dimensión. No sé, las opciones son infinitas, obligarlo a dormir. La magia le permite hacer muchas cosas. Ok, una vez que salimos de Hulk, ¿qué pasa con Firestorm? Ya expliqué cómo los poderes místicos de Spawn pueden confundir un poquito a Firestorm. Stephen Strange va a hacer lo mismo, solo que mucho más rápido, porque no tiene que contenerse como lo haría Spawn. ¿Cómo vence al Profesor X? El Profesor X ni siquiera lo va a ver venir cuando salga de una dimensión paralela. Y cuando hablamos de un tipo con escudos místicos, que lanza rayos, que te teletransporta, que mejor dicho, que hará algo de la silla de ruedas. ¿Cómo vence a Spawn? Hay dos cosas que inclinan la balanza a favor del Doctor Strange. La primera, su poder no es limitado, no es finito. O sea que no se va a contener, le va a lanzar a todo. La segunda, tiene mucha más experiencia enfrentando a seres sobrenaturales que Spawn. Y una más, ya el Doctor Strange venció a la versión en el universo Marvel del mismo Diablo. Uno de sus generales no debe ser mucho complique para ellos. Número 5, Flash. ¿Quién es? Wally West aprovecha la Speed Force, una fuerza universal que le da la capacidad de correr, pensar y reaccionar a una velocidad cercana y a veces superior a la velocidad de la luz. ¿Por qué es el número 5? Es que es casi imposible reaccionar a este tipo. Cuando te das cuenta de que viene por ti, ya él está ahí y te ha golpeado unas 150 millones de veces. ¿Cómo vence a Hulk? Fácil. Flash simplemente vibra a través de Hulk y lo hace explotar. Una vez que salimos de Hulk, ¿qué pasa con Firestorm? A pesar de todos sus poderes, Ronnie no va a tener tiempo de reaccionar a un ataque de Flash. Y antes de que pueda volverse intangible, ya Flash lo ha golpeado más o menos unas 100 veces y está inconsciente, se ha separado del profesor Stein y se acabó la pelea. ¿Cómo vence al profesor X?
saber mentalmente que Flash va a atacarte una nanodécima de segundo antes de que lo haga no sirve de mucho. Ya se acabó la pelea. ¿Cómo vence a Spawn? El 99% de los enemigos de Spawn son seres con super fuerza y que lanzan rayos. Así que este es un enemigo distinto. Spawn no va a saber cómo reaccionar ante él. Va a empezar a utilizar su magia y su poder para golpear a Flash y Flash ya no va a estar allí. Y allí puede pasar una de dos cosas. O se le acaba su poder y tiene que regresar al infierno, o tarde o temprano los golpes de Wally van a hacer mella en Al Simmons y se acabó la pelea. ¿Cómo vence al Doctor Strange? Más o menos de manera similar a cómo venció a Spawn. El Doctor Strange es humano y reaccionar a un tipo que se mueve a la velocidad de la luz es imposible, incluso para el hechicero supremo. Número 4. Wonder Woman. Su origen. Hija de Zeus y la reina Hipólita, Diana es una amazona inmortal que tiene superfuerza, capacidad de vuelo, velocidad, sabiduría y está más rica que pensionarse a los 35. ¿Por qué es la número 4? Criada como una guerrera amazona, Wonder Woman no solo tiene la superfuerza de muchos de los que tienen en esta lista, es una guerrera altamente capacitada que sabe cómo detectar la debilidad de un enemigo y cómo explotarla a su favor. ¿Cómo vence a Hulk? Si bien Hulk supera a Diana en fuerza, Diana está acostumbrada a enfrentar enemigos mucho más fuertes que ella. Tiene experiencia en combate y es increíblemente letal cuando se enfrenta a enemigos sin ninguna regla. Diana es de los superhéroes que mata sin compasión. Así que no importa cuán cauteloso y astuto sea Hulk, Diana va a encontrar una debilidad en sus ataques, en su guardia, la va a explotar y va a atacar de manera mortal. ¿Cómo vence a Firestorm? Así como lo hizo Flash, cuando se tiene ese nivel de super velocidad, un solo golpe de Diana puesta sobre Firestorm y la pelea se acabó. ¿Cómo vence al Profesor X? Después de innumerables batallas de voluntades, luchando incluso contra la magia de los dioses y doblegando a la gente a la voluntad propia de Diana utilizando su lazo mágico, vemos por primera vez que Wonder Woman es atacada por un telépata y de pronto esto la sorprende un poquito, pero esa pelea se acaba en el siguiente movimiento de Diana, cuando Diana amarre al Profesor X con su lazo y le diga que se detenga, o cuando simplemente alcance a lanzar un golpe que así no le dé de lleno al Profesor X, levante algunos escombros que le den en la melona a Charles Xavier. Y después de eso, ¿cómo vence a Spawn? Ella puede recibir algunos golpes, seguramente Spawn puede hacer que algunos de sus ataques golpeen a Diana, pero el nivel de resistencia de Diana es mucho mayor. Eso, sumado a su velocidad, y aunque Al Simmons es un asesino del gobierno con todo el entrenamiento que tú quieras, Diana tiene la experiencia de una amazona inmortal y cientos de batallas a sus espaldas. Tarde o temprano, sus golpes y su alta resistencia van a superar a Spawn. ¿Cómo vence al Doctor Strange? No importa que la magia del Doctor Strange cree escudos muy poderosos. Cuando tienes un nivel de fuerza similar al de Superman, esos escudos no van a resistir mucho. Y en cuanto a magia, Diana también es de origen mágico. Y no creo que el nivel de poder del Doctor Strange llegue a superar el nivel de magia que tiene la hija de Zeus corriendo en las venas. ¿Cómo vence a Flash? Sí, Flash es más rápido, va a golpear muchas veces a Diana, pero se va a dar cuenta que esa mujer es dura por todos lados. Y Diana lo único que necesita es encontrar un patrón en los ataques de Flash y ponerle un solo golpe y buenas noches, Wally. Número 3. Superman. ¿Quién es este? El último hijo de Krypton. Clark Kent creció hasta la edad adulta en la Tierra para descubrir que el sol amarillo de este planeta y la gravedad más débil le daban fuerza, resistencia, supervelocidad, visión de rayos X y como media docena de superpoderes más, todo por el precio de uno. Batalla sin fin por la verdad, la justicia y el estilo de vida americano. ¿Por qué es el número 3? Porque el nombre de este tipo lo dice todo. Superman. Ya hemos visto que el poder de Flash es la supervelocidad.
Pero si a esto le sumamos superfuerza, la visión de calor, la invulnerabilidad y todo lo demás que tiene Superman, este tipo se vuelve bastante imbatible. ¿Cómo vence a Hulk? De hecho ya vimos que venció a Hulk en el Marvel vs. DC número 3. Superman ganó. Y si bien Hulk puede resistir algunos rounds contra Superman, la mezcla de los otros poderes, el vuelo, el alto dominio del vuelo de este tipo, la visión de calor, la supervelocidad y todo lo demás, lo ponen en la cima contra Hulk. ¿Cómo vence a Firestorm? Superman puede estar en problemas contra Firestorm. De hecho, Firestorm una vez atrapó a Superman en una burbuja de kriptonita en Fury of Firestorm número 4. Sin embargo, el factor clave para vencer a Firestorm en este caso es la supervelocidad de Superman, tal y como vimos que lo hizo Flash. Lo que debería hacer Superman aquí es terminar la pelea antes de que empiece. ¿Cómo vence al Profesor X? Aunque Superman no va a vencer al Profesor X tan rápido como lo hizo Flash, pues 2 nanosegundos más lento no hace mucha diferencia aquí. ¿Cómo vence a Spawn? Esta es una pelea interesante. Para los que no lo saben, Superman es vulnerable a la magia y el origen de los poderes de Spawn es mágico. Así que en este caso Superman va a tener que utilizar toda su supervelocidad para acercarse a Spawn y derribarlo con un super golpe antes de que Al Simmons sepa que le pegó. ¿Cómo vence al Doctor Strange? Puede que tenga incluso aquí más problemas que con Spawn, porque el Doctor Strange es un veterano de la magia, pero incluso si los primeros ataques de Superman rebotan contra escudos mágicos del Doctor Strange, no hay forma de que el Doctor Strange pueda apuntar uno de sus ataques mágicos contra un tipo tan rápido como Superman, y tarde o temprano esos escudos van a sucumbir contra los puños de Superman, que incluso han roto la brecha del tiempo. ¿Cómo vence a Flash? Sí, Flash es mucho más rápido que Superman, pero Superman tiene una gran ventaja en otros campos, entre ellos la alta resistencia del kryptoniano. Superman va a resistir los ataques de Flash y tarde o temprano le va a poner un solo golpe, y es lo único que necesita. ¿Cómo vence a Wonder Woman? Esa sí es la pelea del siglo. Ojalá pudiéramos hacerlo en un ring de aceite, porque pagaría por verla. Está muy igualada en cuanto a vuelo, supervelocidad, resistencia, pero Superman es un poco más fuerte, un poco más rápido, un poco más resistente que Diana. Y cuando hablamos de una batería solar, como lo es Kal-El, ese poco extra es lo que va a hacer que la Amazona caiga al final, agotada y sin fuerzas. Poco después, Superman cae, pero ya ganó. Número 2, Thor, el verdadero dios nórdico del trueno. Thor es un asgardiano, y eso incluye que en el paquete te venga inmortalidad, superfuerza y un nivel alto de invulnerabilidad. Está armado con el Mjolnir, el mítico martillo de guerra que puede abrir portales en el espacio-tiempo, bloquear todo tipo de explosiones de energía, anular la magia y doblar los elementos a la voluntad de su amo. ¿Por qué es el número 2? Porque este tipo es el dios nórdico del trueno, o sea, entrenado y experto en el arte de la guerra, y ha estado luchando contra toda clase de criaturas por miles y miles de años. Además de eso, dale un martillo mágico y dale poder sobre los elementos, y eso lo hace casi invencible. Casi. ¿Cómo vence a Hulk? Thor ya se ha enfrentado a Hulk antes, pero no en una pelea de todo o nada. Si es una pelea de todo o nada, Thor no se va a contener. Y ya hemos visto que cuando hablamos del nivel de lucha de esta gente, la sola fuerza no es suficiente. Thor tiene una cantidad de habilidades y una estrategia que tarde o temprano va a vencer a Hulk. Sí, va a tener que tomarse 2 o 3 días de reposo después de eso, porque va a quedar muy golpeado, pero se lleva el cinturón de ganador en esta pelea. Contra Firestorm, de pronto Firestorm se sorprenda un poquito por la fuerza de la tormenta que lo rodea, tal vez pierda un poco su concentración, y si se llega a volver tangible, tal vez la tormenta no lo detenga, pero un solo golpe de ese martillo en la cabeza y se acabó. ¿Cómo vence al Profesor X?
de la misma forma, cuando el profesor X logre conectarse con la mente que viene a golpearlo, ya el martillo lo sacó de la silla. ¿Cómo vence a Spawn? Por favor. Thor ya se ha enfrentado a trolls, a ejércitos de inframundo, a dioses, a un demonio más, un demonio menos, no va a hacer ninguna diferencia. Toda la magia que Spawn pueda lanzar, ese martillo puede desviarla. Y a nivel de poder, Thor tiene una serie de habilidades más allá que Spawn. ¿Cómo vence al Doctor Strange? Una vez más, magia, eso no es problema para el rubio del martillo. El Mjolnir puede manejar cualquier cosa que el Doctor Strange pueda lanzarle a Thor. Y un golpe en la cabeza con ese martillo lo deja diciendo buenas noches. ¿Cómo vence a Flash? Si bien Flash va a golpear muchas veces a Thor, Thor es un tipo que puede resistir golpes de Hulk. Así que uno solo que le logre devolver el rubio y el velocista escarlata va a volar algunos cientos de metros antes de caer inconsciente. ¿Cómo vence a Wonder Woman? Esa pelea es bastante candente. Es una batalla que va a dejar a ambos guerreros horriblemente heridos, completamente extenuados, y va a ganar el que tenga un poco más de fuerza y de resistencia. Además, los miles de años de existencia y de experiencia en batalla de Thor definitivamente pesan un poco contra Diana. ¿Cómo vence a Superman? Si bien Superman es más rápido, tal vez un poco más resistente y vuela mucho mejor que Thor, Thor es jalado por su martillo. La experiencia en combate de Thor pesa mucho más. Además, Superman es vulnerable a la magia, así que cuando ese martillo empiece a lanzar rayos contra Superman de origen mágico, el kryptoniano se las va a ver bastante difícil. Además, recuerden que todo va en el nombre, ¿no? Superman, Thor, dios del trueno. Número 1, gran ganador de este top 10, Silver Surfer. ¿Quién es? Es el ex heraldo del devorador de mundos Galactus. Norrin-Rath posee el poder cósmico, una fuente de energía capaz de casi cualquier hazaña inimaginable, lo que lo convierte en uno de los seres más poderosos de toda la historia de los cómics. ¿Por qué es el número 1? El Surfer es el personaje fronterizo, marginal, entre el poder mortal y los grandes poderes inmortales como Galactus o Eternity, Highfather, cualquier otro de esos. Esto lo convierte en el mejor de nuestra lista. Su poder cósmico es tan poderoso que no se trata de lo que puede hacer, sino de lo que no puede hacer. Hablamos de manipulación de materia, reservas de la energía de las estrellas, viajar a la velocidad de la luz. El nivel de cosas que Norrin-Rath está capacitado para hacer lo vuelve una categoría en sí mismo, a él solo. ¿Cómo vence a Hulk? Puede que Hulk sea físicamente más fuerte que Silver Surfer, pero Silver Surfer no va a dejar ni siquiera que el gigante Esmeralda se acerque. Va a crear una explosión cósmica tan fuerte, tan grande, que 2 días más tarde, cuando Hulk caiga al fondo del cráter de esa explosión, convertido en una masa de color verde, Norrin-Rath va a estar celebrando haber vencido a todos los otros 9 de esta lista. ¿Cómo vence a Firestorm? Ahí ni siquiera hay competencia. Todo lo que Ronnie Raymond puede hacer, Norrin-Rath puede deshacerlo, e incluso puede hacer cosas mucho más allá de ese nivel de poder. Por ejemplo, crear vida. Esta pelea, si acaso, dura 2 paneles en un cómic. ¿Cómo vence al Profesor X? Entre la velocidad incomprensible del Silver Surfer y la voluntad indomable, el Profesor X puede hacer sufrir a Norrin-Rath en un juego de ajedrez, pero en una batalla real, no. ¿Cómo vence a Spawn? Silver Surfer ha enfrentado y ha vencido a Mephisto, la versión del diablo del universo Marvel. Uno de sus esbirros no va a ser problema. ¿Cómo vence al al Doctor Strange? El Doctor Strange es un conducto de magia con debilidades humanas, mientras que el Surfer puede estar en el centro de una supernova sin sudar. Cualquier cosa que el Doctor Strange lance contra el Surfer puede aguantarla, y tarde o temprano el Doctor Strange se va a consumir de agotamiento, mientras el Surfer todavía no ha sudado. ¿Cómo vence a Flash? Lo siento,
Aquí muchos van a protestar. Silver Surfer es más rápido que Flash. Con el poder cósmico, con el poder del universo a sus órdenes, una vez que le quite la conexión a la Speed Force a Flash, Wally es solo un muchacho y no ha quedado nada de él. ¿Cómo vence a Wonder Woman? Diana puede darle una pelea increíble, pero el Surfer es más rápido, más duro y más poderoso. Y $10 les garantizan en una apuesta que los brazaletes mágicos de Diana no aguantan la explosión de una supernova. ¿Cómo vence a Superman? Sí, Superman puede darle 1 o 2 golpes al principio mientras Silver Surfer trata de hablar con él, pero nuestro amigo Norrin Rath va a martillar a Superman y a someterlo con el poder cósmico, o simplemente va a hacer algo más fácil, quitar la radiación solar amarilla del cuerpo, convirtiendo a Clark Kent en un humano normal, y después de eso lo va a mandar de un solo golpe volando a Kansas. ¿Cómo vence a Thor? Esa es la pelea del siglo. Está bastante igualada porque muchos de los ataques a distancia que lance Norrin Rath Silver Surfer, el Mjolnir los va a detener o los va a desviar. Pero cuando hablamos de ataques de un gran nivel de poder, de explosiones solares de verdad, el daño colateral, el daño de área residual va a empezar a alcanzar a Thor. Y tarde o temprano, ese cúmulo de explosiones va a afectar al dios del trueno y va a quedar inconsciente. ¿Saben qué es lo peor? Lo más triste del asunto, que el Surfer, uno de los hombres más nobles del universo, se va a acercar entre los escombros de la pelea, va a agarrar el Mjolnir y el Mjolnir va a decidir que es digno, y después de eso se va a ir a Disneyland a pasar la tarde. Soy Jota y esto es Detective de Letras. Si te gustó, like, campanita, suscribirse, compartir. Nos vemos otro día en otro video investigando otro tema. Tú estabas como de 526 en la lista.